Una sola onda de sonido basta para hacer temblar todo el cuerpo humano gracias a un componente minúsculo. ¿Cómo logran esas potentes líneas de bajos convertir una pequeña habitación en un concierto completo? A simple vista, un altavoz parece un dispositivo de sonido sencillo, casi inerte, pero en realidad, bajo su carcasa se oculta una máquina de alta ingeniería que controla el aire mismo. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. Se puede notar cómo el sistema convierte el silencio absoluto en una explosión acústica en cuestión de segundos. La ingeniería y la música se fusionan en una sola entidad técnica durante el proceso. Láminas de metal y bobinas de cobre, más finas que un cabello, esperan su ensamblaje. Los componentes se unen con precisión absoluta para convertir la electricidad en emoción pura. Se ve cómo cada pieza contribuye a crear un sonido capaz de tocar los rincones más profundos del sentimiento. La vibración mecánica se estabiliza tras el impulso inicial. El dispositivo queda listo para operar sin interrupciones. 11.000 millones de dólares. Esa es la cifra exacta que genera el mercado global de altavoces inteligentes en apenas un año. Detrás de este dispositivo operan gigantes tecnológicos que invierten cientos de millones anualmente para refinar la experiencia auditiva. ¿Por qué destinan recursos tan masivos a la búsqueda de graves más profundos? A primera vista, la tecnología de audio parece haber alcanzado su techo, pero la inversión continúa incesantemente para perfeccionar cada matiz acústico. En todo el mundo, fábricas enormes operan las 24 horas del día. Se ve cómo las líneas de ensamblaje producen más de 150.000 unidades cada jornada, cantidad suficiente para llenar una ciudad entera de sonido en un día. Pero esto es solo el comienzo. Pocos comprenden que el altavoz no crea sonido de la forma convencional que imaginamos. Parece un proceso de emisión simple, pero en realidad, cada melodía es nada más que aire en movimiento a una escala microscópica. Se trata de vibraciones invisibles diseñadas con tal precisión que logran evocar energía y conexión en los espacios donde habitamos. La ingeniería acústica cumple así su función invisible. 1000 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura infernal que marca el nacimiento del corazón de cada altavoz moderno dentro de los hornos. ¿Por qué la industria se divide entre dos gigantes magnéticos, la ferrita y el neodimio? A simple vista, ambos cumplen la misma función básica en el audio, pero la ferrita es elegida por su peso, durabilidad y economía robusta, mientras que el neodimio, mucho más costoso, entrega una fuerza excepcional con una ligereza sorprendente. Pero esto es solo el comienzo de la selección técnica. Los hornos industriales funden la mezcla de minerales y metales de tierras raras durante horas de procesamiento intenso. Se puede notar cómo el material fundido se vierte en moldes de precisión, comprimiéndose en formas cilíndricas o de anillo según el diseño del conductor. El metal se posa en una capa uniforme, esperando su verdadera activación física tras el enfriamiento inicial. Más adelante, se complica el procedimiento dentro de las cámaras aisladas. A primera vista, estos bloques comprimidos parecen piezas de metal inerte, pero en realidad están a punto de recibir una transformación radical dentro de zonas blindadas contra interferencias. Sistemas de alta potencia liberan pulsos eléctricos tan violentos que podrían arrancar herramientas de acero de las mesas de trabajo cercanas si no estuvieran aseguradas. Esta oleada invisible fuerza a los dominios magnéticos internos a alinearse en una formación perfecta, convirtiendo el bloque en un imán permanente de campo estable. El proceso solo está cobrando fuerza a nivel molecular. Por eso, las altas temperaturas aplicadas anteriormente ayudan a estabilizar la estructura, garantizando una resistencia total a la desimantación futura. La cámara se desliza a lo largo de las estaciones de mecanizado, donde las piezas ya enfriadas pasan por fresadoras de alta precisión. El equipo talla cada anillo hasta alcanzar las dimensiones exactas requeridas para el ensamblaje final del altavoz.
El componente magnético queda listo para integrarse en el sistema de audio sin prisa. Una bobina de cobre puro transforma señales eléctricas en movimiento mecánico preciso, justo debajo del conjunto magnético recién terminado. Este componente fundamental ingresa al mecanismo de vibración, actuando como un motor en miniatura de alta respuesta. ¿Por qué el cobre sigue siendo una elección casi irreemplazable en la ingeniería de audio actual? A simple vista, cualquier conductor metálico podría cumplir esta función, pero el cobre recubierto con aislamiento ultrafino garantiza una conductividad óptima sin riesgo de cortocircuitos, algo difícil de igualar. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo el alambre se enrolla en una espiral cilíndrica perfecta alrededor de un núcleo mediante máquinas automáticas de alta precisión. A primera vista, el bobinado parece una tarea mecánica rutinaria, pero en realidad, cada vuelta debe situarse en la posición exacta requerida para generar un campo electromagnético estable y uniforme. El sistema de manufactura controla rigurosamente la tensión, la velocidad y la dirección del hilo según el diseño programado. Más adelante se complica. Dependiendo del modelo de altavoz, la bobina puede constar de una capa única o de múltiples capas apiladas con exactitud milimétrica. Se ve cómo la estructura se forma semejando un sofisticado haz muscular en el centro del sistema móvil. Finalmente, todo el componente recibe un recubrimiento de adhesivo resistente al calor para asegurarlo y protegerlo durante la operación intensa. La cámara se desliza por el brillo rojizo del cobre recién procesado. Aquí es donde la energía eléctrica se convierte físicamente en desplazamiento. El mecanismo queda listo para impulsar el sonido hacia la siguiente fase de montaje. Dos caracteres tonales distintos surgen de la forma del diafragma. ¿Por qué actúa este componente como brazo amplificador si la bobina de voz genera el movimiento? La bobina es solo el motor en el centro de la firma acústica, porque el diafragma transforma ese impulso mecánico en sonido audible. Los materiales de producción suelen ser ligeros y resistentes, como polipropileno, fibra de vidrio, papel prensado o mylar. Pero esto es solo el comienzo. El titanio o la fibra de carbono se eligen en altavoces de alta gama para mejorar la respuesta sin distorsión. Las hojas se cortan en piezas circulares y entran en la prensa térmica. A primera vista el proceso parece simple, pero la presión, la temperatura y la duración se ajustan con precisión para cada material. Se puede notar cómo los moldes metálicos comprimen la pieza a alta temperatura para formar el perfil de cono o cúpula. Esto evita deformaciones o desgarros en los bordes. Más adelante se complica. Se ve cómo algunos diafragmas reciben tratamientos para aumentar la durabilidad o revestimientos contra la humedad y la estática. Los detalles como los patrones de nervaduras, la profundidad y el ángulo del cono se diseñan para asegurar la respuesta de frecuencia adecuada. En esta etapa, incluso 1 milímetro influye en el rendimiento acústico final. Y esto no es el límite. La cámara se desliza por la estación donde los técnicos usan sistemas de escaneo láser para mapear la superficie del diafragma. Por eso, se verifica la uniformidad comparándola con el plano de diseño original. A través del equilibrio de materiales optimizados y una geometría controlada, cada diafragma sale con una consistencia casi perfecta. El componente queda listo para la siguiente fase, 0,1 milímetros. Ese es el margen de error máximo permitido durante la fase de integración del conjunto magnético para garantizar la precisión del controlador. ¿Por qué el sistema de sensores monitorea constantemente desviaciones tan minúsculas en esta etapa? A simple vista, las piezas parecen encajar sin esfuerzo físico. Sin embargo, cada componente individual, incluyendo el imán, el anillo polar y la placa superior, debe alinearse con exactitud absoluta para crear el espacio magnético correcto donde operará la bobina de voz. Una máquina de alineación especializada presiona el anillo polar y la placa superior en su posición.
mientras los sensores integrados ajustan automáticamente cualquier variación para mantener la tolerancia estricta. Una vez posicionados correctamente los componentes magnéticos, el técnico instala el collar de centrado mecánico para asegurar el eje de movimiento. Esto evita que el conjunto magnético rote o se desplace durante las operaciones de alto volumen que vendrán después. En este punto, la etapa de aplicación de adhesivo se vuelve especialmente crítica para la integridad estructural. Se puede notar cómo un dispensador automatizado aplica pegamento en un patrón circular cerrado alrededor de las superficies de unión, controlado algorítmicamente por presión de bomba, caudal y volumen exactos. El adhesivo se esparce uniformemente en las ranuras guía sin formar espuma, sin desbordarse y, lo más importante, sin perturbar la concentricidad del conjunto magnético. Solo unos segundos después, el adhesivo comienza a curarse, creando un enlace inicial que bloquea el módulo en una estructura sólida única. Finalmente, se adhiere la araña al marco para garantizar que la bobina de voz se mueva estrictamente a lo largo de un eje, sin deriva lateral ni torsión bajo oscilación de alta frecuencia. Pero esto es solo el comienzo. Cuando el adhesivo de la araña se ha fraguado completamente, el ensamblaje magnético mecánico se unifica, completando un núcleo de controlador totalmente formado. A primera vista, insertar la bobina en el hueco parece una tarea mecánica simple, pero en realidad una desviación de solo fracciones de milímetro puede alterar la respuesta de frecuencia y la sensibilidad del altavoz. Si un altavoz fuera un instrumento electrónico, la bobina sería la fuente de movimiento, mientras que el diafragma se convertiría en la superficie que entrega el sonido. Dos elementos que no pueden funcionar eficazmente el uno sin el otro. Dependiendo del diseño, la bobina se monta a mano o mediante sistemas automatizados, colocándola en el estrecho espacio entre el imán y el núcleo polar. Al mismo tiempo, el diafragma, fabricado de papel comprimido, polímeros o materiales de fibra de carbono, se posiciona y adhiere directamente a la bobina utilizando un adhesivo especializado. Se ve cómo los terminales eléctricos reciben la soldadura de los cables de la bobina para su conexión final. Incluso, una ligera desalineación puede causar roce y distorsión, por lo que aquí es donde realmente se moldean la claridad y la precisión del altavoz. Transición al siguiente nivel. Una vez que la bobina de voz y el diafragma se han unido de forma segura, el conjunto se coloca inmediatamente en una cámara de curado especializada durante un periodo que va desde 20 minutos hasta varias horas. Esta etapa permite que el adhesivo resistente al calor se endurezca completamente, bloqueando cada componente en su lugar y formando una estructura mecánica estable, mientras preserva la flexibilidad natural del diafragma para la reproducción del sonido. La cámara se desliza a lo largo de las estaciones de inspección donde los técnicos realizan una revisión manual detallada. Utilizan luz dirigida para examinar cada punto de unión con meticulosidad, asegurando que el diafragma y la bobina estén fijados exactamente según el diseño. El objetivo final es confirmar que el sistema esté perfectamente libre de desalineación y sin ningún contacto contra el imán. El ensamblaje queda así listo para avanzar hacia la fase final de pruebas. Dos milímetros de desviación en el corte son suficientes para generar fugas de aire fatales en la estructura final. La línea de producción hace la transición desde la finalización del conductor magnético hacia la compleja construcción del gabinete. ¿Por qué se eligen específicamente materiales como el contrachapado de abedul o el tablero de fibra de densidad media para esta tarea? A simple vista, cualquier madera resistente podría servir para contener los componentes. Sin embargo, su estabilidad estructural y excelentes propiedades acústicas determinan fundamentalmente el rendimiento general del altavoz al evitar resonancias parásitas. El proceso comienza cortando paneles de madera,
a dimensiones exactas utilizando maquinaria de alta precisión controlada por control numérico computarizado. Se puede notar cómo la hoja de corte sigue el plano original con una tolerancia mínima, asegurando que cada borde encaje perfectamente. Cualquier error minúsculo debilitaría la respuesta de bajos y reduciría la estabilidad del sistema. Pero esto es solo el comienzo del ensamblaje físico. Una vez formados los paneles, cada pieza se mueve al ensamblaje donde adhesivos industriales y sujetadores mecánicos trabajan en conjunto. A primera vista, unir tablas parece una tarea de carpintería simple, pero en realidad el adhesivo debe sellar las superficies herméticamente, mientras los tornillos refuerzan la rigidez estructural para soportar vibraciones continuas a altos niveles de reproducción. En el interior del recinto, los técnicos colocan refuerzos estratégicos en los puntos de alta resonancia, acompañados de materiales de amortiguación como espuma acústica o lana mineral. Estos elementos reducen las ondas estacionarias internas y suprimen la resonancia no deseada, resultando en una salida más limpia y controlada. Se ve cómo los operarios mecanizan aberturas precisas para el woofer, el tweeter y el puerto de reflejo de bajos. Cada posición se calcula matemáticamente según la frecuencia de cruce, el volumen interno y el comportamiento del flujo de aire, permitiendo que cada conductor rinda al máximo potencial sin interferencias entre sí. Más adelante se complica. Una vez que el cuerpo de madera está estructuralmente completo, su exterior se termina con una capa de envoltura de vinilo, laca resistente o tela acústica técnica. Esta capa protege el recinto de la humedad ambiental y deforma sutilmente las características de reflexión de la superficie durante la reproducción. En la etapa final, los conductores, la red de cruce, el puerto base y los conectores se montan y aseguran. Luego se protegen con una rejilla frontal para evitar el polvo y el impacto. El gabinete se convierte así en la base del carácter de los altavoces, proporcionando el entorno en el que el sonido puede emerger con fidelidad y presencia emocional. La cámara se desliza a lo largo de la estación de ensamblaje final, donde cada componente se coloca precisamente en su lugar designado. Aquí, cada elemento acústico se instala a mano, siguiendo una secuencia cuidadosamente estructurada por los ingenieros. Los técnicos comienzan forrando las paredes internas con material de amortiguación para reducir la resonancia interna, logrando que el sonido sea más claro y libre de acumulaciones turbias en los bajos. Y esto no es el límite de la precisión requerida. Los cables de señal se enrutan a través de canales internos estrechos y se conectan a la placa de cruce y a los terminales traseros con cuidado extremo, porque el posicionamiento del cable es tan crítico como los componentes mismos. Debe evitar la interferencia electromagnética y nunca obstruir el flujo de aire dentro del recinto. Posteriormente, los conductores, woofers y tweeters se asientan en sus montajes y cada tornillo se aprieta a un par calibrado. Demasiada fuerza arriesga deformar el marco, mientras que muy poca puede causar vibración mecánica durante la reproducción. Una vez que el cableado está conectado, el gabinete se somete a una inspección estructural para verificar la hermeticidad del panel y la alineación del puerto. Una desviación tan pequeña como 1 milímetro puede alterar el equilibrio de frecuencia, por lo que la precisión es absoluta antes de pasar a la fase de pruebas. Transición al siguiente nivel. El altavoz se mueve a la fase de validación, donde cada unidad se escanea en busca de resonancia mecánica utilizando sensores de vibración avanzados. Muestras seleccionadas se colocan dentro de una cámara anecoica para la medición completa de la respuesta de frecuencia desde 20 Hz hasta 20 kHz. El sistema compara el resultado con una curva de referencia y rechaza cualquier cosa fuera de tolerancia, asegurando la calidad técnica. Algunos modelos se conducen a alto volumen durante horas para simular el estrés del mundo real,
garantizando durabilidad y estabilidad a largo plazo. Solo después de pasar todas las etapas, el altavoz se limpia y se coloca en una cuna conformada con espuma amortiguadora. Se puede notar cómo las cajas multicapas sellan el instrumento antes de organizarse en palés para el envío internacional. Desde aquí, el producto abandona la fábrica listo para reproducir sus primeras notas con exactitud en cualquier entorno. Cientos de componentes convergen bajo una ingeniería de precisión absoluta. ¿Por qué el control de calidad es tan riguroso? El ensamblaje parece visualmente perfecto, porque esto asegura un rendimiento sin concesiones. A primera vista, es solo un dispositivo de sonido, pero en realidad es una estructura acústica compleja. Se puede notar la exactitud de las piezas para entregar la emoción en su forma más pura al oyente. Pero esto no es todo. Se ve cómo el sistema transforma la señal en una experiencia tangible. El altavoz queda listo para su operación.